Hola, buenos días. Ahora comenzamos culto de domingo y comenzamos oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahora alabamos tu fidelidad, tu fidelidad. Es grande tu fidelidad, incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Eso decís una vez más, Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, No hay nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. díselo otra vez al Señor. Ahora vamos a orar para arrepentirse y para el culto. Vamos a orar. 살아계신 하나님 아버지 여러분 사랑에 감사합니다. 시간 예배 가운데 역사여 주시옵소서. Trabaja este momento, oh Señor, por favor, arrepentimos nuestros pecados, todo mi pensamiento, mal hablar, mal actuales. Por favor, perdónanos nuestros pecados. 하나님 앞에 역사여 주시옵시고 우리를 정결케 하시옵시고 거룩하게 하사 예배가 주님께서 받으시기 합당한 예배를 주님께서 인도하시고 역사여 주옵소서. Trabaja este culto, 주님께서 역사여 주옵소서. Trabaja sangre de Jesucristo, 주님께서 보혈로 덮어 주시옵시고 예배가 하나님께서 받으시는 거룩한 예배를 주님 인도하시고 역사여 주옵소서. 주님께서 함께해 주시기 원합니다. 주님 인도하시고 역사여 주시옵소서. Ahora yo voy a orar
Padre Santo Dios, gracias por llamarnos a adorar hoy y darnos la gracia de brindarte un servicio de adoración, de gratitud y alabanza. Por favor, perdónanos mientras nos arrepentimos de todos nuestros pecados en este momento. Me arrepiento de todo lo que he vivido como dueño de mi vida, no obedeciendo la palabra de Dios. Perdónanos nuestros pecados. Por favor, perdónanos por todos nuestros pecados de no amar a Dios con todo nuestro corazón. Por favor, perdóname por cometer el pecado de no amar a mi prójimo como a mí mismo y de no amar a mi prójimo como a mí mismo. Queremos escuchar la voz del Espíritu Santo que se nos da hoy. Aquí que por favor inspira nuestros corazones con el Espíritu Santo. Por favor, danos la fe para entender y obedecer la palabra. Creo y te agradezco por estar conmigo en medio de la adoración hoy. Y oro en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora aprendamos juntos. Alabando Salvador a ti, mi lindo. Salvador a ti me rindo, obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, todo encuentro Cristo en ti. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti, mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Ahora vamos a orar para ofrenda. Padre Celestial, en este momento le uniremos nuestra sinceridad y presentaremos nuestras ofrendas. Por favor, acepte estas ofrendas. Por favor, no permitas que el dinero sea el amo de nuestras vidas y ayúdanos a construir el reino de Dios a través del plata. Creemos que nuestro Maestro es solo Dios. Que solo Dios gobierne nuestras vidas. Bendice a todos los miembros de la iglesia. Haz ricos a los pobres. Cura a los enfermos. Y salva de su sufrimiento a todos los que están en problemas. En medio de la adoración de hoy, por favor, danos mucha gracia para que podamos escuchar la voz que el Señor nos da. En el nombre de Jesús. Amén. Compartimos la palabra de Dios. Efesios 1, versículo 15 al 16. Efesios 1, versículo 15 al 16. Vamos a leer juntos. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Amén. Compartimos la palabra de Dios en el título La fe y el amor. La fe y el amor. Venimos a la iglesia todas las semanas para adorar. ¿Cómo es la iglesia? ¿Cómo es la iglesia?
La iglesia es un lugar donde el pueblo de Dios se reúne para adorar a Dios y los creyentes tienen comunión unos con otros. Hay dos reglas importantes para recordar en nuestra vida de iglesia. Cuando entendemos bien esta ley y vivimos una vida de fe de acuerdo con ella, podemos llevar una vida de iglesia apropiada. Amén. En el texto de hoy, el apóstol Pablo elegía a los santos de la iglesia de Éfeso. ¿Por qué elegía Pablo a los santos? Vamos a ver capítulo 1, versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos. La primera es la fe que los santos tienen en el Señor Jesús. Y la segunda es el amor hacia todos los santos. La iglesia debe tener estos dos elementos: la fe en Jesús y el amor entre los santos. Si falta uno de los dos, no puede verse como una iglesia completa. Primero, debemos tener fe cuando venimos a la iglesia. Esta fe es la fe que cree en Jesucristo y lo sigue. Los creyentes comienzan su vida de fe aceptando a Jesús como su Salvador y Rey. Jesús es en quien debemos creer completamente y obedecer cuando venimos a la iglesia. Entonces, el dueño de la iglesia no es ni el pastor ni los santos, es Jesús. Incluso si viniste a la iglesia con tu amigo al principio, después de creer en Jesús, debes seguir las palabras de Jesús. ¿Sabes cuáles son las características de las iglesias que luchan entre sí? Esa iglesia es porque Jesús no es el dueño, sino la gente es el dueño. La iglesia donde la gente es dueña eventualmente peleará y se dividirá. Porque Jesús lo sabía de antemano. Dijo: si alguno quiere seguirme, debe negarse a sí mismo y tomar su cruz y seguirme. Esta palabra significa que dejo todo lo que he vivido como dueño y ahora vivo una vida en la que Jesús es el dueño. Amén. En algunas iglesias, los miembros con mucho dinero construyen edificios y son dueños de ellos. Entonces, incluso después de llamar a un pastor, si el pastor no es de su agrado, lo echa de la iglesia. Aunque el pastor no tenga ningún problema bíblico, si no satisface sus sentimientos, desobedece. No es una verdadera iglesia, porque las personas son los amos. En algunas iglesias, el pastor no lleva a los santos a Jesús, sino que los hace seguirlo. No hace a los santos discípulos de Jesús, sino que hace discípulos al pastor mismo. Por eso, los educa para que sigan sus propias palabras más que las palabras de Jesús. Y si desobedecen las exigencias del pastor, son expulsados de la iglesia. Esto tampoco es una iglesia. Es porque el pastor, no Jesús, es el dueño. Lo más importante en la iglesia es la fe en Jesús como mi Señor, mi ley.
Así que los santos deben vivir por fe. Incluso la Biblia advierte que todo lo que no se hace con fe es pecado. La iglesia debe ser básicamente un lugar donde funcione el sentido común. Y además de eso, debe ser un lugar donde se camina con fe. Vivir por fe significa que la iglesia no funciona con cálculos aritméticos, sino con el poder de Jesús. Por ejemplo, cuando Jesús se fue al desierto, solo 5,000 hombres estaban hambrientos porque no tenían que comer. Uno de los discípulos de Jesús se preocupó por esto y le dijo a Jesús: Señor, toda esta gente se morirá de hambre si se quedan aquí. Que cada uno de ellos se disperse y compre algo para comer. Fue porque la comida que tenían los discípulos no podían alimentar a tanta gente. Pero Jesús dijo: ve tú y dales de comer. Y alimentó a toda esa gente con 5 panes y 2 peces, y llenó 12 canastas sobrantes. Esto es algo que no puede suceder en el mundo. Esto es posible solo en el reino de Dios. Entonces, incluso si la iglesia tiene problemas financieros, los miembros no tienen que preocuparse. Es porque el Señor está a cargo de la iglesia del Señor. Por supuesto, es básico para los santos vivir bien el diezmo y el ofrecimiento de la vida según los mandamientos ordenados por Dios. No es responsabilidad de Dios, sino responsabilidad de los santos que la iglesia sufra porque los santos no cumplen con su deber. Sin embargo, aunque los santos obedecieron con todas sus fuerzas, si la iglesia se vuelve difícil, es responsabilidad de Jesús. Cuando la iglesia de Antioquía envió a Pablo y Bernabé como misionero, la iglesia no tenía las finanzas para asumir la responsabilidad de los misioneros. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo mandó a la iglesia y ellos obedecieron, Dios se hizo responsable de todas sus vidas. Entonces, la excusa de que la iglesia no puede hacer obra misionera porque no hay dinero es una excusa. Y la excusa de que la iglesia no puede hacer servicio porque no hay gente también es una excusa. Cuando el Señor habla, necesita tener fe para obedecer. No importa cuán invisible seas. Cuando los miembros de la iglesia actúan con fe, Dios obra. Amén. Dios obra a través de una persona que tiene fe. Cuando Dios llamó a Abraham, Abraham obedeció por fe. La nación de Israel comenzó con un hombre, Abraham. Sin embargo, los descendientes de Abraham llegaron a ser tan numerosos que formaron la gran nación de Israel. Así es la iglesia. Cuando lo miramos, parece que una iglesia grande es buena, pero no lo es. No importa cuán grande sea la iglesia, si no hay personas de fe, es como un caparazón inútil. Sin embargo, incluso si la iglesia es pequeña, si todos ellos tienen fe, la iglesia será grandemente avivada en el futuro.
Nuestra iglesia se ve pequeña ahora, pero si todos los miembros tienen verdadera fe en Dios, Dios la usará grandemente en el futuro, porque la obra de Dios es de Dios. Amén. Los creyentes que creen en el dueño de la iglesia es Jesús, no se preocupan por el futuro de la iglesia, porque es Jesús quien se preocupa por el futuro de la iglesia. Entonces, ¿con qué actitud deben los miembros de la iglesia vivir una vida de fe? Vamos a ver Filipenses capítulo 4, versículos 6, 7. Filipenses 4, versículos 6, 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Cuando estamos preocupados, todo lo que tenemos que hacer es ir a Jesús y orar con un corazón agradecido. Entonces, nuestro Maestro Jesús soluciona todo, debido a que estamos tratando de resolver lo que el Señor resolverá. Tenemos muchas preocupaciones e inquietudes en nuestros corazones. ¿Quién se sintió más cómodo durante el periodo de la corona? ¿Eran funcionarios estatales o empleados de empresas? Por el contrario, ¿quién se sintió más incómodo durante el periodo de la corona? Es el jefe de la empresa. Fue difícil para el presidente de la empresa porque tenía que hacerse cargo de la gestión, pero el empleado se sintió cómodo porque solo recibió un salario y pudo vivirlo. Esta es la diferencia entre un jefe y un empleado. Asimismo, si el presidente de la iglesia es Jesús, no debemos preocuparse, ya sea que la iglesia quiebre o le viva. Depende de Jesús. Los santos solo necesitan mirar a Jesús y orar. Entonces Jesús se encarga del resto. ¿No fue de Jesús quien creó y administra los cielos y la tierra? Asumir la responsabilidad de una iglesia pequeña como la nuestra. Solo necesitamos deshacernos de todas las preocupaciones y enfocarnos solo en la oración. Y si cumplimos bien con nuestro deber de obediencia, Dios nos guiará. Entonces, lo más importante en la vida de la iglesia es la fe para reconocer a Jesús como Señor. Si no tiene esa fe, ¿cómo hacemos? Vamos a ver Romanos 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Si queremos tener una gran fe, por favor, escuchen mucho las palabras de Jesús. Y espero que obedezcas las palabras de Jesús con autoridad. Entonces, nace en nosotros una gran fe hacia Jesús. Y la fe crece hasta la muerte. Entonces, debemos continuar leyendo y meditando en la palabra hasta que muramos. Si
Si nos sigues poniendo carbón en el brasero, el fuego se apagará algún día. Para evitar que el fuego se apague, hay que seguir añadiendo carbón. Asimismo, para mantener nuestra fe deshecha, debemos continuar leyendo la Biblia y tratar de vivir de acuerdo con sus palabras. El hecho de que haya tenido buena fe en un momento no significa que siempre tenga buena fe. Solo cuando continuamos suministrando la palabra a nuestras almas, nuestra fe puede mejorar. Invertimos mucho tiempo y esfuerzo para ganar dinero, pero no invertimos tiempo ni esfuerzo para obtener realmente la fe que me salva la vida. La esencia de la vida es un santo, es la fe. La esencia de la vida de un santo es la fe. Sin fe no puedo agradar a Dios ni cambiar mi vida. Tenemos que trabajar duro para ganar la fe. Los que han ganado la fe son los que lo han ganado todo, porque Dios es el dueño de todo. Amén. Además, la iglesia debe ser un lugar donde todos los creyentes se amen unos a otros, junto con la fe para servir a Jesús como el Señor. La iglesia de Éfeso era una iglesia donde todos los santos se amaban unos a otros. Así que Pablo se llenó de alegría y confesó lo siguiente. Efesios 1:16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Amén. Pablo siempre agradecía a Dios por la iglesia de Éfeso, a la que amaba y oraba sin cesar por ellos. La mayor felicidad de los padres es que sus hijos amen y vivan sin pelear. De manera similar, ¿cuándo será más feliz Dios en el cielo? Dios se alegra cuando ve que todos los castillos de la iglesia se aman. Una persona ve condiciones cuando ama a otra persona. Pero Dios no mira las condiciones cuando ama a las personas. Ama a esa persona por lo que es. Vamos a ver Romanos 5, versículos 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Dios ya nos amó cuando aún éramos pecadores. Entonces, por los pecadores, Él envió a su Hijo unigénito Jesús a morir en la cruz. Este es el amor incondicional de Dios. Pero la gente odia a los pecadores y ama a los justos. Así es como se ve el desamor humano. Nunca se puede amar a un pecador con la falta de amor que tienen los humanos. Solo un Dios con amor perfecto puede amar a los pecadores. ¿Qué es lo más difícil de vivir una vida de fe? Es amar a alguien que no amo. En el mundo no tienes que conocer a alguien que odias. Pero la iglesia no es así. La iglesia es donde estamos llamados a amar incluso a aquellos que odiamos. Amarse unos a otros es un mandato de nuestro Rey Jesús. Es un pecado desobedecer este mandato.
el pecado debe pagar el precio. Por lo tanto, los creyentes que siguen a Jesús deben poder amar incluso a aquellos a quienes odian. Entonces, ¿cómo puedo amar a alguien que no amo? Es imposible con la capacidad humana. Una persona nunca puede amar completamente a un pecador, porque no hay amor verdadero en el hombre. El verdadero amor está en Dios. Entonces, ¿cómo puede ser esto posible? Solo puede ser posible con el amor de Dios. Vamos a ver Romanos 5, versículo 5. Y la esperanza no vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Solo cuando el Espíritu Santo derrama el amor de Dios en nuestros corazones, podemos amar verdaderamente a los demás. No importa cuánto intente amar a alguien que odio, esa persona no se convierte de repente de una persona adorable. No se puede hacer a través del esfuerzo humano. Pero es posible si el amor de Dios se derrama en mi corazón. El Espíritu Santo es quien derrama el amor de Dios en mi corazón. Amén. Entonces, para poder amar a alguien a quien no amo, debo orar fervientemente para que el amor de Dios sea derramado en mi corazón. El Espíritu Santo dentro de nosotros derrama abundantemente el amor de Dios sobre aquellos que oran así, ayudándolos a amar incluso a sus enemigos. En 1977 se proyectó en Corea una película llamada La bomba atómica del amor. La bomba atómica del amor, que conmovió profundamente a la gente. El protagonista de esta película, el pastor Son Yang-won, tuvo a sus 2 hijos asesinados por comunistas. Más tarde, el pastor Son Yang-won perdonó al joven que mató a sus 2 hijos. Lo devolvió a la vida justo antes de la ejecución inmediata y lo adoptó como propio. El pastor Son Yang-won adoptó al joven y trató de comer con él, pero lo odiaba tanto que sentía náuseas. Así que el reverendo Son fue a otra habitación y lloró y oró fervientemente a Dios. Dame un corazón para amar a ese enemigo. Se dice que mientras oraba fervientemente, Dios derramó el amor de Dios en su corazón. Entonces, dijo que el pastor Son pudo volver a comer con el joven y seguir viviendo juntos por el amor de Dios le dio. Amén. Siempre debemos orar a Jesús para que nos dé un corazón para amar a los demás. Jesús perdonó y amó incluso a los soldados que le quitaron la ropa, lo azotaron y le clavaron clavos en las muñecas. No podemos amar como Jesús, pero podemos amar como Jesús si el amor de Jesús se derrama en nuestros corazones.
El problema es que no buscamos el amor de Jesús. Es porque no tenemos el amor de Jesús en nosotros. Y la razón por la que no tenemos el amor de Jesús en nuestros es porque no oramos. Jesús dijo como abajo a las personas que no tiene falta mucho amor. Lucas 6, 32 hasta 35. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ella nada. Y será vuestra galardón grande y seréis hijos de Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Si somos niños que creemos en Jesús, somos salvos, debemos tener algo diferente a la gente del mundo. Es amar a los que no son amados y hacer el bien a los que no me hacen bien a mí. Jesús mandó a sus seguidores. ¿Cómo así? Lucas 6, 36. Sed pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Amén. Debemos ser misericordiosos, así como el Padre que creemos y seguimos es misericordioso. Esa es la actitud apropiada de un creyente. Hoy aprendimos dos actitudes importantes de los santos que vienen a la iglesia. Si eres un santo que viene a la iglesia, debes tener fe en Jesús y un corazón misericordioso para amar a otros santos. Y ambos no están en nosotros, sino en Dios. Entonces, debemos orar a Dios y pedir ayuda para derramar la fe y el amor de Dios en nosotros por el Espíritu Santo. Por eso los creyentes que no oran no pueden ir a la iglesia por mucho tiempo. Porque el que no reza vive solo, tiene limitaciones. Así que cuando vienen las dificultades, fácilmente caen en tentación y dejan a Dios y a la iglesia. El diablo puede derrotar fácilmente a aquellos que viven una vida de fe con su propia fuerza, pero no puede derrotar fácilmente a aquellos que viven una vida de fe con la fuerza de Dios. Piense profundamente acerca de por qué viene a la iglesia y qué debe hacer cuando venga a la iglesia. La iglesia es una comunidad espiritual diferente a cualquier reunión en el mundo. La iglesia es un lugar donde el hombre no es el amo, sino que Jesús es el amo. Y nada se puede hacer sin la ayuda de Jesús. Los bendigo para que mediten profundamente en Jesús todos los días, oren y vivan una vida de fe con el poder de Jesús. Ayuda. Amén. Oramos. Dios el Padre, gracias por darnos las palabras que necesitamos hoy. Por favor, ayúdame a ser santos que escuchen la palabra y la obedezcan para agradar al Señor. Por favor,
concédenos una gran fe para confiar más en Dios. Además, dame un corazón para amar incondicionalmente a todos los miembros de la iglesia. Confesamos que no hay amor en nosotros. Derrama el amor de Dios sobre nosotros. Así que ayúdame a amar incluso a aquellos que no puedo amar. Queremos que nuestra iglesia sea una luz que ilumine al mundo. Ayúdanos a mostrar la gloria de Dios al mundo, dando a todos los santos la bendición de la salud, la capacidad de adquirir riquezas y la bendición de reunirse. Que el Señor esté con nosotros también esta semana y nos ayude a ser victoriosos en el mundo. Creemos y damos gracias que el Señor estará con nosotros. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora un poquito anunciamos. Gracias por orar mi esposa. Mañana, el lunes, hacemos un consulto con el doctor. Último consulto. Por favor, ore siguiente. Gracias. Dios les bendiga. Amén. Ahora terminamos el culto por bendición. Que la gracia de Jesucristo, el amor de Dios y el compañerismo, la obra y la guía del Espíritu Santo estén por siempre sobre las cabezas de todos los miembros de la iglesia. Amén. Amén. Gracias. Hasta domingo. Bendiciones. Chao, chao.